Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. La línea más profunda del fondo del río hoy no está cerca, Leticia, está más al sur. Y dijo que si surgían islas, que surgen, muchas han surgido, entonces habría un acuerdo común entre los dos gobiernos antes de definir si es colombiana o es peruana. Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. Perú y Colombia reviven un viejo conflicto de los años 30 del siglo pasado en un recóndito lugar de la selva amazónica entre los límites de ambos países, donde el cauce del río Amazonas ha ido cambiando, haciendo que emerjan islas de sedimentos. Esta transformación del entorno ha puesto en entredicho los márgenes de ambos países y alimenta la disputa de la isla Santa Rosa. Las diferencias territoriales dieron lugar a la Guerra Colombo-Peruana en 1934, un conflicto al servicio de los nacionalismos que se utilizó para afianzar los intereses políticos de los estados. Antes de eso, se establecían los límites territoriales divididos por el sector más caudaloso del río según el Tratado de Río de Janeiro, firmado en 1922 y ratificado al terminar la guerra. El martes 5 de agosto, el presidente colombiano Gustavo Petro retomó el tema y denunció que Perú había invadido territorio de su país en la Amazonía. Era la respuesta a la aprobación por parte del Congreso peruano, semanas antes, de la creación del distrito de Isla Santa Rosa, integrándola oficialmente al departamento de Loreto. El trasfondo de las declaraciones de Gustavo Petro, quien confronta a Dina Boluarte, una de las mandatarias más impopulares del mundo, se enmarcan en un contexto de máxima volatilidad en la región provocada en cierta medida por las amenazas de Donald Trump. También están relacionadas con la pérdida del caudal en la ribera del río que compromete el funcionamiento de la ciudad colombiana de Leticia como uno de los principales puertos en la Amazonía. Este conflicto en ciernes profundiza la polarización en una América Latina siempre en disputa, confrontando a dos gobiernos de corte ideológico totalmente antagónico. ¿Será este el principio de la escalada de un conflicto sin solución diplomática? ¿Estamos viendo la instrumentalización de una disputa por la soberanía para intereses electorales? Hoy en La Base América Latina hablamos del conflicto entre Colombia y Perú por el dominio de la isla Santa Rosa en el delta del Amazonas. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Un conflicto sin una visible solución diplomática a la vista en América Latina. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para ver por qué ambos países reclaman que esa isla de Santa Rosa, la isla del conflicto, les pertenece. Cómo lo están abordando cada quien, sus argumentos, sus movidas políticas, diplomáticas, mediáticas y qué puede pasar. Y preguntarnos qué podría hacer América Latina ante un conflicto entre países hermanos. Me imagino que los medios de cierto país lo están instrumentalizando con todo su poder para golpear a un presidente progresista, ¿no? Imaginas bien, y esos medios son los medios de Colombia. Les voy a contar cómo han estado hablando de este tema y han, de hecho, pensado que Perú tiene la razón. Vaya, vaya. Bueno, y hoy contaremos también con David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia por Pacto Histórico. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi.
Seguramente quienes nos vean hayan leído titulares en estos días acerca de un conflicto territorial entre Colombia y Perú, una tensión entre los dos países sudamericanos que comparten frontera o incluso un enfrentamiento entre la presidenta peruana Dina Boluarte y el presidente colombiano Gustavo Petro. Todo alrededor de un pedacito muy pequeño de tierra llamado Isla Santa Rosa sobre el río Amazonas, situado, y veamos el mapa, en un lugar estratégico, la triple frontera donde convergen Colombia, Perú y Brasil. Esto es el corazón de la Amazonía, esa región de nuestro continente que es tan importante por su biodiversidad, minerales, fauna o reserva ambiental. Así que, si les parece, empecemos por explicar qué es lo que está pasando entre Bogotá y Lima alrededor de esa isla que estaba totalmente fuera de los radares hasta hace muy poquitos días y que ambos países reclaman para sí. O dicho de forma muy sencilla, Perú dice que Santa Rosa le pertenece y Colombia también. Y para entender eso, lo primero es hacer un poquito de historia, algo que, Ina, sé, a vos te gusta bastante. Me gusta bastante. Bien, y para eso tenemos que remontarnos a inicios del siglo XX, más exactamente en 1922, cuando fue firmado el Tratado Salomón-Lozano, que establecía la frontera amazónica entre los dos países. En ese tratado, ambos países se cedían mutuamente una parte de territorio. Colombia le dio a Perú una porción de territorio llamado Triángulo San Miguel Sucumbíos y Perú una franja de territorio que incluía la ciudad de Leticia, dándole a Colombia una salida al río Amazonas. Y todo iba bien, o así parecía al menos, hasta que detonó un conflicto armado en septiembre de 1932, cuando Perú ingresó al pueblo de Leticia para recuperarlo. Y la guerra, conocida como Guerra de Leticia, duró hasta junio de 1933 y desembocó en la posterior firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1934. En la resolución de la guerra intervino la entonces llamada Liga de las Naciones, una organización internacional anterior a las Naciones Unidas que recién se fundó en 1945. Y eran tiempos en el que se intentaban formar las primeras arquitecturas diplomáticas internacionales. Esas arquitecturas que ahora están en crisis terminal, como veíamos en el episodio de ayer, y que hace que ahora reine la ley del más fuerte antes que otra cosa. Y lo cierto es que la guerra terminó y ambos países volvieron a aceptar las fronteras pactadas en el Tratado Salomón-Lozano. Ergo, Colombia se quedó con Leticia con su salida sobre el Amazonas y del caso no se habló más, como dice la canción de los fabulosos Cadillac, El León Santillán. Y así pasaron los años. Perú, con su historia política de oligarquías virreinales, reforma agraria de Velasco Alvarado, conflicto armado en los 90, neoliberalismo de Alberto Fujimori y una crónica descomposición del sistema político que sigue hasta hoy y tiene en el actual gobierno su máxima expresión. Y Colombia, por su lado, siguió con sus 100 años de soledad, violencia sin tregua, paramilitarismo, narcotráfico, narcodolor, hasta que llegó el primer presidente de izquierda que actualmente gobierna. Pero, algo se movía en silencio durante ese tiempo, algo que era difícil anticipar, ¿verdad? Sí, el cauce del río Amazonas, y tanto se movió que en 1966 creó la isla de Santa Rosa, que según la versión peruana, hasta ese momento era parte de la Chinería. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el río mueve tantos sedimentos al cambiar de cauce que estos van formando nuevas islas. Y si observan el mapa de inicio de los años 70 en pantalla, pueden ver la flecha roja que indica la ubicación de la isla Santa Rosa, separada de la isla Chinería, y a su derecha está Leticia, ciudad colombiana, y Tabatinga del lado brasileño. Pero así como el Amazonas hace, también deshace. Y en el 2014 los movimientos del río acercan ambas islas, como puede verse en este siguiente mapa, donde las islas están casi pegadas o directamente pegadas para algunos si observan de cerquita. Y en ese movimiento del río Amazonas y de sus islas están justamente los problemas. Como ven, es un tema viejo que de hecho hasta hace unas semanas no estaba en la agenda, pero el 3 de julio, o sea, ayer nomás, el Congreso peruano aprobó la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto. Esto significa que Santa Rosa pasará, según la ley peruana, a tener su propio gobierno local, encabezado por un alcalde y un consejo municipal correspondiente que deberán ser elegidos en las próximas elecciones en 2026. Y hasta ese entonces habrá una autoridad legal, Max Ortiz Rubio, designado por Boluarte, que se suma al control militar de facto que tiene ahora mismo Perú sobre la isla. Y unas semanas después, Colombia respondió. La presidencia emitió un comunicado desconociendo la soberanía de Perú sobre la isla y las autoridades de facto impuestas en la zona. En resumidas cuentas, Colombia no reconoce ni que
la isla sea peruana ni la autoridad legal designada por el gobierno de Perú. El pronunciamiento fue acompañado de un acto que encabezó Gustavo Petro en la ciudad de Leticia en un movimiento de presión sobre Perú, donde conmemoró un aniversario de la batalla de Boyacá. Nosotros hablamos primero y es mejor hablar siempre una y otra vez hasta que se agote la palabra. Si el comparif no funciona, iremos a la demanda internacional. Y esta vez con la juridicidad internacional que dimos gala de entender en la defensa del mar territorial de San Andrés. La soberanía es popular, es en primer lugar del pueblo, pero aquí tiene que fortalecerse la Armada. Le he pedido a la Armada el desarrollo de una navegación de transporte civil por los ríos amazónicos. No es para la mafia, es para el Estado y es para la sociedad. Y en esa medida el puerto de Leticia tiene que crecer. Hemos mirado su aeropuerto, tiene que ser centro de turismo. Si el brazo del río se está secando, la frontera de Colombia no es el brazo seco, es la línea más profunda del lecho del río Amazonas. Y ese principio no se puede abandonar. Bueno, varias cosas acá plantea Petro. Primero, el COMPERIF al que se refiere Petro es la Comisión Mixta para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, creada con los acuerdos del 22 y el 34. Es decir, que su propuesta es que sea esa instancia quien avance en resolver el diferendo y, si no, presentar una demanda internacional. ¿Dónde podría ser? Bueno, tal vez en la Corte Internacional de Justicia, donde de hecho Colombia y Nicaragua llevaron su diferendo territorial. Segundo, ¿escucharon lo que afirmó sobre el tema del lecho del río? Porque ahí está parte del argumento de Colombia. Sí, se refiere a que la línea fronteriza con Perú es la línea más profunda del lecho del río Amazonas y que por esa razón la isla de Santa Rosa le corresponde a Colombia, porque queda del lado colombiano de la división de la parte más profunda del río, y además que dicha isla no existía al momento de los acuerdos y que por ende no está reglamentada. Y es por esas razones que para Colombia la isla le pertenece. Sin embargo, la posición de Perú es que sencillamente no hay ningún tema pendiente que resolver con Colombia y no hay ningún diferendo limítrofe con su vecino. O sea, ni siquiera reconoce el tema como un debate. Y a esa posición se agregan imágenes en los medios peruanos de la isla de Santa Rosa, cargada de colores de Perú, barcos con la bandera roja y blanca o testimonios de habitantes que se reconocen como peruanos. Nada como una buena dosis de nacionalismo, ¿no? En particular, en el caso de Dina Boluarte, que llegó al gobierno luego del golpe contra Pedro Castillo en diciembre de 2022, del cual ella era vicepresidenta, y gobierna desde entonces sin legitimidad de los votos y sin legitimidad de ejercicio, con varios Rolex, eso dicho sea de paso, en vista de que tiene menos del 2% de aprobación popular. Así que un conflicto con Colombia puede intentar ser utilizado para construir un apoyo que nunca tuvo. Sí, y una buena dosis de nacionalismo también para Colombia, como la bandera colombiana que fue colocada este lunes en la isla de Santa Rosa por alguien de quien no se conoce aún la identidad. Y claro, la bandera inflamó los ánimos y las palabras, obviamente, del lado peruano. Esto es una provocación prácticamente de izar el pabellón de Colombia en un territorio eminentemente peruano, y yo creo que no es saludable para ninguno de ambos países, ¿no? Inclusive pone en riesgo la propia vida de sus propios ciudadanos colombianos que están lamentablemente pendientes de lo que está haciendo Petro, porque están poniendo en riesgo ambos países, ¿no? Posiblemente podría haber un conflicto bélico a raíz de la actitud desafiante del propio presidente de Colombia. Un conflicto bélico, dice el congresista Héctor Ventura del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del difunto dictador Fujimori. Bueno, indagué un poquito sobre este señor Ventura. Está acusado de haber golpeado a una policía y es un reivindicador completico de la dictadura de Fujimori. En fin. Además, la tensión entre Bogotá y Lima se enmarca en una disputa que viene desde el año 2022, justamente cuando la caída de Pedro Castillo, a quien Petro, al igual que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, defendieron diplomáticamente. Desde ese momento, por ejemplo, Petro fue declarado persona non grata en Perú por parte del Congreso. Sí, un Congreso con menos del 7% de aprobación y movilizaciones en las calles que pedían su disolución. En realidad es un Congreso non grato por el pueblo del Perú.
Y claro, Petro no se quedó atrás y, por ejemplo, cuando Castillo fue sentado en el banquillo de los acusados este año, Petro publicó otro mensaje defendiendo al expresidente peruano, de quien afirmó que se lo juzgaba por ser pobre y de izquierda. Entonces, claro, el conflicto alrededor de la isla se enmarca en esta serie de tensiones entre ambas presidencias que llevan desde hace 2 años y medio ya. Y hay otro dato no menor. En ambos países habrá elecciones presidenciales en 2026, en Perú en el mes de abril y en Colombia en el mes de mayo, por lo que todo lo que ocurre está también envuelto en esta atmósfera de campañas. Y por el momento la atención se mueve entre acusaciones presidenciales, actos simbólicos como la bandera colocada sorpresivamente o el sobrevuelo de un avión colombiano arriba de la isla de Santa Rosa o los llamados también a sentarse a negociar por parte de Petro. ¿Podrá escalar más aún? Bueno, es temprano para saberlo, pero los ánimos diplomáticos por lo menos están encendidos de lado y lado y cada quien tiene en el otro un adversario político a su medida. Una derechista sin votos para Bogotá y un comunista guerrillero para Lima. Pero, por fuera del tiempo político, hay algo que preocupa seriamente a Colombia, que tiene en Leticia su puerta de entrada hacia el río Amazonas, que le permite, por ejemplo, conectarse al comercio con Brasil hasta Manaos y de allí al Atlántico. Y es el grave riesgo de perder esa salida al Amazonas por los movimientos de sedimentos del río, o sea, que de tanto moverse el río Amazonas, Leticia se quede sin agua frente a su puerto. Y para que eso no pase, le es muy importante a Colombia tener la posesión de Santa Rosa, que está situada a 5 minutos de Leticia y tiene salida sobre la parte caudalosa del río. Colombia tiene además en ese territorio su base central en la región amazónica, esa sobre la que tanto insiste Petro en la necesidad de preservación en medio de la crisis por el cambio climático. Y de hecho, no solo Petro tiene los radares puestos en esta región del mundo, donde se cruza, como decía Marco, Colombia, Brasil y Perú. Adivinen quién pudo haber organizado ejercicios militares en este lugar. Ay, no me digas que Estados Unidos de América, en general, donde ponen el ojo es que ahí es la cosa, porque si algo saben en general es anticiparse y controlar lugares estratégicos. Controlar lugares estratégicos, así es, y los ejercicios ocurrieron en 2017, no fueron exactamente en Leticia, sino en su ciudad espejo del lado brasilero, Tabatinga. Gobernaba entonces Brasil y el golpista Michel Temer, el que siguió luego al golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016, y Estados Unidos organizó los ejercicios militares América Unida, junto a Perú, Colombia y Brasil. Un despliegue militar en el corazón de Sudamérica, donde están algunos de los recursos naturales vitales que necesita Estados Unidos. Así que, como podemos ver, la triple frontera amazónica importa y mucho. Finalmente, a la pregunta de qué pasará en el conflicto entre Bogotá y Lima, se le puede agregar otra. ¿Cómo puede Sudamérica o Latinoamérica mediar en el conflicto entre dos países hermanos? Petro tiene de hecho la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un desafío para la frágil y a veces inexistente integración. Gracias, Marco. Lo que está haciendo el señor Petro está abriendo una herida que no existía, está desconociendo 100 años de fraternidad con el pueblo hermano de Colombia, por asuntos estrictamente políticos y personales. Su odio y su rencor hacia la señora Dina Boluarte es manifiesto. Lo cierto es que está creando un problema que no existía y está rompiendo una amistad fraterna que tiene ya 100 años de duración. Un señor de Perú 21 que supongo que resume lo que se habla en los medios colombianos también, paradójicamente, ¿no? Totalmente. Vamos, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. En momentos históricos de disputas territoriales como el conflicto por las Malvinas en Argentina, la prensa de un país suele tener una perspectiva periodística desde la soberanía nacional, independientemente de las diferencias ideológicas con el gobierno en turno. Bueno, pasa en algunos países. En Argentina, ningún medio, por más afinidad que tuviera con el neoliberalismo de Margaret Thatcher, se atrevió a decir que las Malvinas son británicas. Sin embargo, en Colombia, la reciente controversia por la isla de Santa Rosa atraviesa totalmente lo contrario. Entonces esa isla nace ahí y obviamente Perú dice, nace hacia el lado de Perú porque no es la línea más profunda.
No, al presidente ayer le dio por decir que no, que esa es la línea, porque esa isla pertenece a Colombia. Entonces va a armar todo y va a tratar de generar un conflicto, obviamente, con Perú. Mapa de la línea del río Amazonas hacia Perú está ubicada la isla donde está Santa Rosa de Yavarí. Es decir, de acuerdo con esto no habría discusión de que Santa Rosa de Yavarí es peruana. Quitando una isla que es del territorio nuestro. Nada que ver, nada que ver. Yo creo que sobra hacer una pelea hoy con un país vecino como Perú. Eso no tiene ningún sentido. No, vecino y no vecino. ¿Qué necesidad, Jorge Enrique? No es el lío de los paperos en Boyacá. Terminamos hablando de problemas fronterizos que denuncia esta mañana el presidente Gustavo Petro. Al final de cuentas, Felipe, yo no entiendo qué tiene que ver el lío de Perú con la celebración de la batalla de Boyacá. Vemos así que en este momento hay herramientas diplomáticas y jurídicas para establecer la soberanía de una isla que técnicamente hoy no es ni de Colombia ni de Perú. Sí, Teresita, hay muchas personas ahí comiéndose el almuerzo mientras les informan con Noticias Caracol, están diciendo, pero ¿qué es este enredo? Los límites no se trazan y no se quedan así, intactos, no se mueven. Pues no, aquí es donde está el quid del asunto. ¿Qué es este enredo? Y escuchamos a estos medios colombianos, aunque suenen como medios peruanos, que en lugar de respaldar el reclamo colombiano frente a Perú, han optado por cuestionar la postura del presidente Petro. Y también han cuestionado algunos medios la postura de Petro frente a su postura. Por ejemplo, la revista Semana publica: apátridas, Gustavo Petro estalló contra críticos del pleito con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa. Bueno, parece que les costó ser señalados por el presidente como apátridas, pero es que si lo comparamos con lo que pasa en Perú, una termina dándole la razón a Petro, ¿no? De hecho, el acto que conmocionó a los medios en los últimos días, los medios peruanos, fue la instalación de una bandera de Colombia en Santa Rosa, este terreno en disputa. Que, por cierto, la derecha Diario acusó de ser enviados por el comunista Petro a la derecha. Con tal de golpear a Petro, le interesa hasta defender a una presidenta sin popularidad, porque no creo que la soberanía popular de Perú les importe demasiado, que digamos. Pero, curiosamente, los principales medios de comunicación en Perú sí cerraron filas, condenando al unísono las declaraciones del presidente Gustavo Petro y, de paso, acusan a este presidente de generar un conflicto diplomático para desviar la atención de la crisis internas que supuestamente enfrenta su gobierno. Bueno, la misma línea argumentativa de la oposición colombiana, por cierto. Sí, como el periódico El Colombiano, que publica casualmente: no tiene que ver con las elecciones. Petro explicó por qué sacó a relucir la ahora histórica disputa con Perú sobre Santa Rosa, así insinuando que, bueno, sí tiene que ver con las elecciones, según este medio. Pero así empezaron a insinuar otros medios también que esto era un plan de Petro y que nada tenía que ver con la soberanía. Seguramente se va a tratar de meter a esa isla y va a tratar de generar un conflicto, obviamente, con Perú. ¿Qué necesidad? No había Enrique? ninguna necesidad, salvo que sea una cortina de humo. Pues porque yo no entiendo otra cosa distinta que para tapar todos los escándalos que tiene. Es muy importante evitar el show, evitar que esto se vuelva un espectáculo y evitar nosotros como espectadores de esto caer en el espectáculo, porque lamentablemente estos temas internacionales se suelen usar como maniobra distractora y no estoy diciendo solamente en Colombia, esto es un recurso, esto es un expediente que se usa en muchos países del mundo, pero digamos... Y a causar este tipo de impasse entre dos países hermanos como Colombia y Perú, para tratar de levantar en algo su alicaída popularidad. Al presidente le dio por decir que no, que pertenecía a Colombia. ¿Qué necesidad? ¿Cortina de humo? Al principio vimos un fragmento de un programa que se llama Nos cogió la noche, transmitido por Cosmovisión y Telemedellín, y es un programa de opinión política dirigido por Nacho López, con periodistas como José Fernando Gil y Duber Cano. De hecho, una de sus periodistas, Andrea Sierra, tuvo un roce con Petro, y son los que se hacen pasar por críticos, pero casualmente siempre terminan apoyando a la derecha. El medio El Comercio, que es un medio peruano, publica El fabricante de conflictos, y este medio acusó a Petro de crear una crisis diplomática con el objetivo de desviar la atención de la inestabilidad que enfrenta su administración. El editorial del periódico El Comercio se titula El fabricante de conflictos, en el que se cuestiona la estrategia de Gustavo Petro frente al diferendo por la
la isla Santa Rosa, ¿no? Sí, y permíteme leerla porque creo que es importante. Y dice, una vez más, Gustavo Petro ha demostrado que su vocación por la improvisación no conoce límites y ni siquiera las fronteras nacionales. Su reciente acusación contra el Perú por supuestamente cooptar territorio colombiano en la Amazonía constituye el último episodio de una estrategia desesperada, crear conflictos externos para desviar la atención de la crisis interna que carcome su administración. Claro, el comercio usando los argumentos de la oposición colombiana, que está muy a gusto con replicar lo que se dice de su propio presidente. Y a esto exactamente se refería Petro cuando dijo que los medios colombianos preferían publicar editoriales de otro país. Repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia. Quedó bastante claro a lo que se refiere el presidente colombiano, pero para que quede todavía más claro, vamos a ver esta portada del medio al que me refería, El Comercio. En su portada se encabezó: postura de Petro genera rechazo unánime. Historia y clave de impases por la isla de Santa Rosa. Nota que el medio colombiano replicó. No vaya a ser que pase desapercibido en Colombia un golpe que viene desde Perú. Y en el portal Perú 21 se ubicó una portada con el encabezado: Perú protesta por declaraciones de Colombia sobre la integridad territorial en Santa Rosa de Loreto. La República, otro medio peruano, tituló en su portada: Perú responde a Gustavo Petro y rechaza acusación. Territorio se encuentra bajo nuestra soberanía y jurisdicción, dejando clara su postura frente a la acusación del mandatario colombiano. El Correo, otro medio peruano, publica en esta bella portada que vemos en pantalla: rechazo a Petro. Y quien difundió esto pues fue el medio conservador El Tiempo, el que ya les conté anteriormente en otro capítulo, que es de un oligarca amigo del expresidente condenado Uribe. Porque para estos medios no basta con criticar a Petro, jugarle en contra a Colombia, no, hay que regodearse en la prensa negativa de otro país, no cualquiera que sea el país. Como decía la cantante Natalia Lafourcade, nunca es suficiente odio. También Infobae lo replicó porque obviamente no se podía quedar atrás y publicó: así reaccionaron los medios peruanos a las declaraciones de Gustavo Petro sobre la isla de Santa Rosa en el Amazonas, el fabricante de conflictos. La verdad es que Infobae habla muy poco de los medios peruanos, excepto por esto, y en Colombia es muy opositor a Petro y no le sale lo progre como en otros países. Suele ser muy evidente su disgusto por el gobierno popular de Petro. La cobertura de la disputa por la isla Santa Rosa expone una dinámica ya bastante común en los medios colombianos desde que gobierna Petro, que anteponen rencillas políticas a la defensa de los intereses de la nación, que en este caso están en juego. La mayoría de los medios adoptan una postura de análisis distante o crítica directa hacia el enfoque del presidente. Hacia el enfoque del presidente. Algo que dista mucho de la cobertura peruana, y lo más irónico de todo es que los medios colombianos han salido a decir que Petro está usando este conflicto como cortina de humo para tapar sus propios problemas. Pero parece que realmente necesita esta distracción, esta supuesta cortina de humo, para legitimarse con los medios una vez más y recuperar algo de oxígeno político es Boluarte, y lo hace a través de estos mismos medios. Vamos a escuchar. Precisamente durante esta semana el presidente Gustavo Petro acusó al Perú de ocupar una parte del territorio amazónico colombiano, violando, según él, el protocolo de Río de Janeiro de 1934, un acuerdo que define claramente nuestras fronteras. Por supuesto, el Perú defiende su soberanía por sobre lo que parece una desbocada guerra de palabras de Petro, quien ha enviado incluso fuerzas militares a la triple frontera, infringiendo el espacio aéreo. Lucho Vargas. La actitud de los medios colombianos revela un desprecio tan profundo por Petro que parece llevarlos a conceder la razón a otro país, donde con Dina Boluarte encuentran eco en sus filias políticas. Ni el periódico argentino La Nación, por más gorila que fuera, se atrevió a tanto. En fin, no se trata en esencia de una disputa por el control de una isla clave para el acceso al Amazonas, sino de una oportunidad, una más, para desgastar al presidente de Colombia de cara a la campaña presidencial. ¿Se puede contradecir las posturas del presidente de un país desde los medios de este país? Por supuesto, se puede y
y se debe hacer, se debe cuestionar al poder, sobre todo cuando este está equivocado. Pero, permítanme dudar de que los medios colombianos lo hagan porque quieran indagar, ¿no?, de quién es la isla. No, aquí están replicando acríticamente las posturas peruanas con el único fin de golpear a Petro, y lo seguirán haciendo además. Gracias, Estefanía. Ya a través de los medios de comunicación ayer nos expresaron que prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia. Son apátridas. No lo podía creer. Yo dije, pues hasta el odio, hasta Petro lo entiendo, porque no soy de su club. Pero de ahí el odio a Colombia, a que defienda su territorio. Y entonces ponen a hablar la voz oficial del Perú, que obviamente no está de acuerdo con lo que decimos, como si fuera la voz oficial del periodismo colombiano. Y hoy, como les veníamos avisando, nos acompaña David Racero, filósofo colombiano y expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia por Pacto Histórico. David, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a La Base, y voy directamente a preguntarte si estamos presenciando un conflicto con potencial de escalar a algo mayor. Muchas gracias por la invitación, Canal Red de América. Un saludo para Ina, para Marco, para Estefanía. Colombia no tiene la tradición de propiciar o agudizar conflictos a nivel internacional. Nosotros tenemos autoridad moral para saber lo que significa empezar guerras y no saber cómo terminan. Tal vez somos de los pocos países, no solamente de América, sino del mundo, con muy pocas experiencias e historias de conflictos bélicos con otros países, mucho menos si son nuestros países hermanos. El único conflicto que hemos tenido y que aún recordamos es el de Perú, que hubo un proceso de paz que termina en 1932. Justamente en 1964 se hace un tratado, protocolo de Río de Janeiro, que son las bases para lo que hoy Colombia quiere invitar al gobierno peruano a dialogar. ¿Y de qué trata esto? Nosotros consideramos que lo que está haciendo el gobierno peruano en este momento no le apuesta a un diálogo fraterno, sino que de una u otra manera quiere imponerse sobre el territorio colombiano. La respuesta del presidente Petro ha sido contundente. No aceptamos lo que aprueba el Congreso peruano de incorporar para su territorio de manera unilateral a la isla de Santa Rosa, ni mucho menos las declaraciones que ha hecho la presidenta de Perú, la doctora Boluarte. Más bien, yo me atrevo a pensar que de cara a una contienda electoral 2026, dicha presidenta quiere hacer puntos generando algún tipo de conflicto internacional a raíz de la poca popularidad que tiene internamente en Perú. Es muy usual que muchos gobernantes inventen conflictos a nivel internacional como mecanismo de cohesión e identidad nacional, apelando a nacionalismos y patriotismos. Nosotros no queremos caer en ese juego. El presidente Petro ha sido un defensor de la paz. Él en su vida política fue uno de los firmantes de paz en Colombia cuando fue en el M-19. Yo ya he sido uno de los que más ha expuesto a la necesidad de resolver los conflictos de manera política a nivel internacional. Creemos en la paz, tanto internamente como externamente. Esperemos que no escale más. ¿Cuál ha sido nuestra invitación desde el gobierno nacional? Yo acompañé al presidente Petro el pasado 7 de agosto justamente a Leticia y lo pude escuchar de primera mano en la declaración oficial que sale como gobierno nacional, y es recuperar el COMPERIF, que así es como se nombra la mesa de trabajo bilateral entre Perú y Colombia para abordar este tipo de asuntos, sobre todo cuando es un hecho sobreviniente. Ya lo sabemos, esta isla Santa Rosa por el cual se genera este conflicto surge después del Tratado de 1934, algo que no se tenía en ese momento, y lo que dice el tratado básicamente es: de ahí en adelante todo lo que surja, que es normal que pueda ocurrir, como esto, que es una isla que surge en los años 70, pues se ha abordado de manera bilateral por los dos países. Podemos llegar a un acuerdo. No entendemos esa actitud a veces tan violenta de la presidenta de Perú. Puede ser por el tema electoral, de su grupo político más cercano, y aunque públicamente lo dice, privadamente
se ha aceptado hablar con Colombia, ¿no? Entonces, por eso creemos que puede estar más bien utilizándose esto como un mecanismo de estrategia política electoral. David, un gusto que estés aquí con nosotros. Yo te preguntaría cómo lo cuentan los medios colombianos y desde tu punto de vista, ¿tiene razón el presidente Petro al llamarles apátridas? ¿Crees que lo hacen por cuestionarse la postura de Petro o simplemente por decir que Perú tiene la razón? Sorprendente como los medios de comunicación han manejado la noticia. Realmente parecen medios de comunicación peruanos más que colombianos. Y realmente nosotros vemos, digamos, con preocupación, porque más que incentivar nosotros un nacionalismo, un patriotismo, insisto, que realmente en estas coyunturas pueden exacerbar todas las emociones, creo que aquí lo que hay que hacer es ser prudentes, pero sobre todo buscando salidas diplomáticas y políticas, ya que hay medios de comunicación que le dan eco a lo que plantea la misma presidenta de Perú y a los medios peruanos, con una intención clave, y nosotros no nos vamos a echar engaños, con tal de seguir atacando al presidente Petro, ¿no? Son periodistas ligados a centros de poder político y económico que con tal de haber destruido el gobierno del cambio, con tal de destruir el presidente Petro, son capaces de incendiar su propio país y gobernar sobre cenizas el próximo año. Así que ellos prefieren hacerle el eco a la interpretación que hace el gobierno peruano a la posición propiamente en Colombia. Creo que se les devuelve. O sea, digamos, nosotros en Colombia, insisto, tal vez por nuestro propio conflicto interno, esta guerra que tenemos fratricida entre nosotros, entre hermanos por décadas, ha hecho que a veces perdamos sentidos propios, comunes, identitarios, y acciones como estas terminan sacando a flote ese tipo de miradas. Paralelamente a lo que ocurre esto de Perú, estamos viviendo el ataque constantemente del presidente Trump, que sale a decir mentiras sobre Colombia, sobre Bogotá. Casualmente, hoy ha dicho, ayer y hoy se la ha pasado diciendo que Bogotá es la capital de Colombia, es una de las ciudades más violentas del mundo. A ver, ya hay que corregirlo. Bogotá tiene los indicadores de asesinato más bajas, ¿sí? Mucho más bajo que Washington y muchas de las ciudades de Estados Unidos. El presidente Trump, como dice la Biblia, termina viendo la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Pero traigo ese ejemplo a colación porque también aquí se vive que mientras que Trump nos ataca, esta clase política de la derecha, económica y de medios termina haciéndole eco más a lo que dice Trump que al propio interés nacional. Trump amenaza con subir aranceles y acá terminan echándole la culpa al presidente Petro. Es una clase política mezquina, insisto, por supuesto, propiciada por poderes económicos y amplificada por sus poderes mediáticos. Es muy usual de esta élite colombiana. Aquí la élite colombiana siempre pensó más en Estados Unidos, el sueño americano más que el propio sueño colombiano, que hoy lo estamos viviendo. Y de cara, por supuesto, a unas elecciones de 2026, insisto, prefieren aprovechar cualquier circunstancia para tratar de atacar al presidente Petro y a su gobierno. David, gracias por acompañarnos. Por último, una pregunta central. ¿Qué solución le ven a este conflicto? La solución la planteó el presidente Petro. Reactivemos la mesa con PERIF, que es la mesa bilateral para resolver los asuntos de manera política, diplomática y yo diría fraternal. Hoy en día los acuerdos que tenemos es que hay libre circulación por el río Amazonas con Brasil, con Perú, con Ecuador. Se puede convivir. Las poblaciones de frontera no tienen esa división como de pronto la tenemos a los centros de los países, ni en Lima ni en Bogotá. Se vive la situación y se comprende la situación que viven justamente los vecinos en Leticia y los pueblos vecinos tanto en Brasil como en Perú. Son familiares, son primos, esposos y esposas, comercializan juntos, venden juntos, tienen propiedades de un lado en el otro. La concepción del territorio para ellos es completamente diferente. La solución tiene que ser política, y por eso desde el Congreso también nosotros defendemos la posición que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Nosotros no vamos a reconocer la soberanía sobre la isla de Santa Rosa
que ha dispuesto tanto el Congreso peruano como su presidenta, pero segundo, antes de cualquier confrontación bélica, buscamos es la salida del diálogo y la salida diplomática, reconociendo los habitantes, reconociendo la presencia institucional, entre otras. Claro, en Colombia hay una posición fuerte porque la pérdida de esa isla como tal termina bloqueando la salida de Leticia hacia el río Amazonas. ¿Qué sería de nuestra capital Leticia, que es la capital del departamento de Amazonas, sur de Colombia, sin el acceso al río? Por eso no es de poca monta esta discusión que planteó el presidente Petro, pero aún así apelamos al protocolo del Río de Janeiro que se firmó en 1934, a las instancias internacionales para poder dirimir cualquier tipo de conflicto. Pero termino con una última anotación. Este gobierno y nosotros no vamos a ceder territorio. Nosotros llevamos 200 años, después de que nos independizamos de los españoles, 1819, perdiendo territorio por todos los costados de Colombia. Hoy se estima que hemos perdido más del 55% del territorio nacional de lo que en su momento se llamó la Gran Colombia. Regalamos Panamá a los Estados Unidos, ellos se independizaron. La forma como se trató el conflicto con Nicaragua en su momento por el presidente Uribe, Pastrana, Santos, ya nos estaban quitando absolutamente todo. Fue este gobierno el que recuperó la isla de San Andrés, que ya no le iban a quitar, entre otras, límites con Ecuador, límite con Venezuela, límite con Brasil. Hemos cedido todo el tiempo y este es un momento en el cual el pueblo colombiano está diciendo no, respeto a nuestro territorio, respeto a nuestra soberanía, pero eso sí, los cantos de guerra que algunos pueden proclamar, no lo vamos a copiar. El progresismo colombiano, el presidente Petro, es fiel a su apuesta por la paz, tanto internamente en Colombia como en nuestros países hermanos, y esperamos que el pueblo peruano lo pueda comprender. Muchísimas gracias por acompañarnos, David. Te mandamos un abrazo desde aquí. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de La Base América Latina, y para los que nos buscan en Spotify, tenemos un playlist nuevo. Pueden pasar a él escaneando el QR que ven en pantalla. Y ya que estamos con QRs, también tienen otro para apoyar el periodismo que hacemos en Canal Red. Háganse socias y socios para que el proyecto tenga larga vida. Mañana más.